Soy Enrique Solano, investigador científico en el Centro de Astrobiología en Madrid y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Llegamos ya al último capítulo de este recorrido de la relación entre ciencia y fe católica, y en este último capítulo vamos a hablar de cuál debe ser el papel del científico católico en el siglo XXI. Si uno hiciera una encuesta a pie de calle sobre la relación entre la ciencia y la fe católica, lamentablemente muchas de las opiniones irían en el sentido de que la ciencia y la fe católica siempre han estado en conflicto, que en esa historia de conflicto el papel de malo lo ha jugado la Iglesia porque ha intentado siempre poner palos en las ruedas del desarrollo científico, y eso pues realmente ha creado infelicidad en la gente, porque quizás si la Iglesia no se hubiera entrometido, pues la ciencia se hubiera desarrollado más y se hubieran curado. Ahora mismo tendríamos curación para diferentes enfermedades y no habría hambre en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué lo ha hecho la Iglesia? Pues por envidia, por miedo a perder su ámbito de influencia y que fuera la ciencia la que le ganara terreno. Y que, bueno, pues afortunadamente esto terminará por acabarse, porque la ciencia avanza cada vez más y al final pues la religión terminará por desaparecer. Bueno, lamentablemente, como digo, muchas de las respuestas a esta posible encuesta irían en este sentido. Hay muchas encuestas. Hay una encuesta que particularmente a mí me impacta mucho. Es una encuesta que se hizo hace unos años en Estados Unidos a adolescentes, jóvenes, entre 15 y 25 años, que habían abandonado la fe. Y entonces la encuesta le proponía una serie de 24 razones, 24 causas por las cuales habían abandonado esa fe, y tenían que ordenarlas de mayor a menor importancia. Y el número 4 de 24 aparecía la imposibilidad de compatibilizar la ciencia y la fe. Y asombrosamente aparecía por encima de algo que a mí no me termina de entrar en la cabeza, como es las tragedias personales. Desde el punto de vista humano, uno puede entender que si uno no es capaz de dar sentido al sufrimiento, si uno sufre una tragedia, puede llegar a rebelarse en contra de Dios. No entender cómo ese Dios que es amor ha permitido que le ocurra eso a él o a una persona de su familia. Y ese sufrimiento mal entendido puede llegar a un alejamiento de Dios. A mí no me cabe en la cabeza que este criterio esté por debajo, en orden de importancia, al conflicto entre la ciencia y ese hipotético conflicto entre la ciencia y la religión. Y eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque de todas estas encuestas uno podría pensar, bueno, pues es que entonces los argumentos en los que se basa este hipotético conflicto deben ser muy robustos, deben ser muy consolidados y muy difíciles de rebatir, para que esta sea la opinión generalizada. Y nada más lejos de la realidad. Los principales argumentos de los defensores del conflicto son muy fácilmente desmontables. De hecho, hace unos días, pues justamente le pregunté a ChatGPT, dime cuáles son, según tú, los principales argumentos que sostienen esta idea del conflicto. Y entre los 4 que ChatGPT me proponía, uno de ellos estaba el conflicto entre la cosmología y la creación. Hace unos capítulos hemos visto que no, que es perfectamente compatible el relato que nos dice el Génesis de la creación con el relato que nos dice la ciencia. Un segundo argumento para que exista el conflicto son los desafíos éticos en biomedicina. Por ejemplo, el desarrollo o el estudio con células embrionarias. Muchas veces se ha vendido la idea de que la Iglesia se opone a esta investigación y eso lo único que crea es sufrimiento, porque desarrollando esta línea de investigación de células embrionarias quizás se iría a curar enfermedades como ELA, como Alzheimer, como Parkinson, como enfermedades medulares que realmente causan un gran sufrimiento en los pacientes, como en su entorno, como en los familiares. Y la Iglesia tiene la culpa obstaculizando yendo en contra de este tipo de investigaciones, tiene la culpa o es la causante de esa infidelidad, de ese mal en la sociedad. Y una vez más, nada más lejos de la realidad. Realmente la ciencia la tenemos que ver como una herramienta
y las herramientas se pueden utilizar para bien o se pueden utilizar para mal. Esto ya es algo que trasciende el mundo de la fe, el mundo de las creencias. Cualquier país desarrollado tiene comités de bioética que dice qué cosas puede hacer la ciencia y qué cosas no puede hacer la ciencia, porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer. En el caso de este caso de las células embrionarias, lo que la Iglesia dice es: yo no puedo crear un bebé medicamento, no puedo crear un embrión, dejarlo que se desarrolle hasta el estado de blastocito con 80 a 120 células y de ahí extraer 30 células para curar a otra persona y ese nuevo ser dejarlo morir. No, porque como veíamos antes, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene dignidad infinita desde el momento de la concepción, no importa su número de células. Entonces, no puedo matar a una persona para intentar curar a otra. Eso es inadmisible desde el punto de vista de la religión católica. De la ciencia es decir, mira, no investigues por esta línea, investiga por otras líneas, pues investiga por células madres adultas e intenta tratarlas para que se comporten como células madres embrionarias, investiga con células del cordón umbilical, investiga con células del líquido amniótico, es decir, sigue con tu objetivo de querer curar esas enfermedades, pero utiliza medios que sean aceptables desde el punto de vista cristiano. Y afortunadamente, gracias a Dios, todas estas líneas de investigación alternativas pues están produciendo resultados muy esperanzadores para esa posible curación de estas enfermedades en el mundo futuro. Otro caso que también se plantea nuevamente como causa de pues la historia de los conflictos, ya hemos visto en capítulo anterior esta leyenda negra de los casos de Galileo, el caso de Bruno, Giordano Bruno, el caso de Darwin, y cómo realmente la visión que nos llega es una visión tan simplificada que realmente se aparta de la realidad, no tiene nada que ver con la realidad, que suele ser mucho más compleja. Y en esa complejidad, la componente de conflicto entre ciencia y religión es en muchos casos la menos importante. También se argumenta en ocasiones de que la religión, lo veíamos al principio también en otro capítulo, cuando Richard Dawkins decía, no, es que la forma de conocimiento, el método de conocimiento que nos propone la religión es algo que va en contra de lo que nos propone la ciencia. También es algo que se ha demostrado que no tiene nada que ver, que son perfectamente compatibles, que la ciencia y la fe suman y no restan. No tengo que elegir entre una y otra. La ciencia me explica una parte de la realidad y la fe me explica la otra parte de la realidad. Y teniendo las dos yo puedo entender el mundo de manera mucho mejor. Entonces puedo pensar, bueno, pues si esto es así, si es tan fácil desmontar estos argumentos, ¿por qué existe todavía este conflicto? Bueno, yo puedo distinguir dos cosas principales. Es cierto, por un lado, la gran presión mediática que existe para desacreditar y deslegitimizar cualquier cosa que suene a iglesia, cualquier cosa que suene a catolicismo. Todos sabemos que es complicado encontrar en ciertos medios de comunicación cualquier noticia que sea positiva para todo lo que lleve el adjetivo católico o todo lo que esté relacionado con la Iglesia. Esto es cierto y es una realidad, pero no nos sirve esa excusa para echar balones fuera, porque nosotros también tenemos que admitir nuestra parte de culpa. Y en este caso particular de la ciencia, gran parte de culpa también lo tenemos los científicos católicos, porque para gran parte de la sociedad un científico católico es como un tiranosaurio. Es algo que existió en el pasado, quizás, pero que ya se ha extinguido, ya no hay. Y como digo, la culpa la tenemos los científicos católicos porque no hemos sido capaces de mostrarnos en sociedad. Muchas veces en los centros de investigación, en los laboratorios, pues el católico muchas veces no se muestra como tal por miedo al que dirán, al si eso va a tener un impacto en su carrera científica. Esto no quiere decir que el científico católico tenga que ir por los pasillos con una campana diciendo arrepentíos que vais a morir en el infierno. No, eso no es la forma de evangelizar. Hay una forma mucho más natural de evangelizar cuando toca, ¿no? Pero esa visibilidad, ese paso adelante se tiene que dar y no se ha dado. Este es uno de los objetivos que la Sociedad de Científicos Católicos, de la cual hablábamos en un capítulo anterior, tiene en mente: hacer visible en la sociedad la armonía que existe entre la vocación científica
y la fe religiosa, aparte de ser un punto de encuentro para científicos católicos y ser también pues, un recurso para el resto de la sociedad. Realmente el científico católico tiene que ser también un divulgador, tiene que salir, no puede vivir en su Olimpo académico alejado del mundo, tiene que ser ese puente que comunique, que vaya desde el mundo de la ciencia a la sociedad, al mundo, a la gente de la calle y transmita esta idea de que uno puede ser científico y puede ser católico y no pasa absolutamente nada. No deja de ser católico en el mundo de la ciencia y no deja de ser científico en el mundo de la Iglesia. Y como decía antes, en un capítulo anterior, Cristo nos lo dejó muy claro en el momento de la ascensión. Tenemos que anunciar el Evangelio por todo el mundo, con lo cual podríamos terminar diciendo que es una idea que trasciende lo que es simplemente el mundo de los científicos católicos. Podemos plantear, por ejemplo, qué ocurre con los colegios católicos, los colegios concertados. En España hay un montón de colegios católicos, colegios concertados. ¿Realmente en ellos se vive una verdadera atmósfera católica? ¿Realmente se le da una visión integral a los chicos, a las chicas de lo que es el ser humano, la creación del hombre, la creación del mundo? ¿Estamos realmente más preocupados por temas interesantes como puede ser la solidaridad, el altruismo, el cuidado del medio ambiente, pero quizás estamos descuidando las verdades fundamentales, que son las que dan respuesta a las grandes preguntas del ser humano? ¿Estamos realmente formando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista apologético, a estos chavales que van a llegar a un mundo hostil como es el mundo universitario? Normalmente los estamos formando bien. O sea, realmente van a llegar a este mundo con los argumentos, con una fe formada y robusta, con argumentos para poder debatir de manera civilizada con otras personas que no creen por qué tú crees, o realmente su fe se va a caer con un castillo de naipes en la primera discusión. Lo mismo ocurre en el mundo universitario. En España es un país con un gran número de universidades católicas. Realmente estamos formando, son estas universidades un vivero, el germen de líderes cristianos, de católicos que realmente sean referentes en la vida pública. Y lo mismo ocurre con los medios de comunicación. No nos vale decir, es cierto que hay medios que no dan pie no dan palabra al mundo cristiano, pero los cristianos, al menos en España, tenemos una gran red de comunicación, tenemos prensa, radio, televisión, medios digitales, para poder hacer una evangelización realmente buena. ¿Somos capaces de hacer eso o no? En realidad, al final, el papel del científico católico en el siglo XXI, que es el tema de este último capítulo, es el papel que debe jugar cualquier cristiano en la sociedad actual, que es anunciar el Evangelio, dar a conocer a una sociedad que cada vez está más descristianizada la alegría que supone el conocer a Cristo, la alegría que supone la tranquilidad, la paz y la felicidad que da el saber que Cristo está contigo todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos. Y es una obligación del científico católico y del católico en general dar a conocer este mensaje tan bonito al resto de la sociedad.